aproximación, ¿no? Que haya posteriormente una unión real del sustrato al sitio activo de la enzima. ¿Bien? Bueno, en realidad este primer mecanismo, la catálisis por proximidad, va a ser la gatillante, va a ser la que va a iniciar todo este proceso, incluido estas otras formas de catálisis. ¿Bien? La catálisis ácido-básica, ¿qué ocurrirá acá? ¿Qué creen que pasa? ¿Qué factores jugarán o tendrán importancia en este tipo de catálisis, modificación o adecuación del sustrato y su conversión a producto? Primero hemos hecho acercamiento. ¿Qué es importante ahí? Los enlaces no covalentes. Ahora, se viene la catálisis ácido-básica. Mira ahí, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué será importante? Ácido-básico. ¿Qué será importante? No se olviden que la mayoría de las moléculas en un sistema biológico, en una célula, tienen un comportamiento como ácido, como base. Ácidos débiles, obviamente, bases débiles. Diferentes grupos funcionales pueden comportarse como ácidos. Los más importantes, ¿cuáles son? Los ácidos carboxílicos, ¿no? Estarán presentes en las biomoléculas distribuidos ampliamente. Como bases, ¿cuáles serán importantes? Principalmente las aminas, ¿no? Tienen comportamiento básico. Estarán presentes los grupos amina en distintas estructuras. Solamente por mencionar, a ver, acordándose de la estructura de algo que ya hemos revisado. Ambas estructuras, ¿en qué biomoléculas se pueden hallar? Los aminoácidos. Y en consecuencia también en péptidos, también en proteínas, ¿no? Entonces hay ácidos y hay bases. Juegan un papel importante, porque si hablamos de condiciones fisiológicas, tenemos que hacer mención al pH fisiológico. ¿Cuánto es? 7,40 más o menos 0,05 unidades. Entonces, entre 35 y 45. Y también importante mencionar la temperatura, que es cercano a los 37 grados. Bajo estas condiciones, que es lo que está ocurriendo en la realidad, los ácidos se cargan negativamente y las bases se cargan positivamente. ¿No? Entonces, este juego de cargas se va a llevar también adelante acá. Los sustratos, les decía, son moléculas orgánicas, ¿no? Son. Entonces, de hecho, nos vamos a encontrar con estructuras que se comporten como ácidos y como bases, y que al momento de unirse al sitio activo de la enzima, pues, sufran modificaciones. O bien se proponen nuevamente, es decir, ¿no? Acá se pone el ácido final, o bien acá se pierda ese protón adicional. Eso ocurre simplemente por ganancia y pérdida de un protón, ¿cierto? Entonces ocurre. Ahí la importancia de que las estructuras orgánicas, biológicas, siempre se van a comportar como ácido o como base, mucho dependiendo de este pH tampoco es único en todas las partes de la célula o del cuerpo, varía, ¿no es cierto? Y eso hace que las moléculas también tengan un comportamiento. ¿Bien? Bueno, catálisis por tensión. En este caso vamos a hacer referencia especialmente a un grupo de enzimas denominadas hidrolasas. Las hidrolasas son las que principalmente van a funcionar por este mecanismo de catálisis, tensión, presión. Eso significa generar fuerza. ¿Para qué? ¿Qué hacen las hidrolasas? Lo que hacen es romper enlaces covalentes. Bien. Entonces las hidrolasas son importantes en el proceso de digestión. Ya dominan la fisiología de la digestión, ¿no es cierto?
Participan distintos grupos de enzimas, proteasas, carbohidrasas, lipasas, nucleasas, que tienen la finalidad de degradar los alimentos y liberar la materia prima, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer las hidrolasas? Pues romper un enlace covalente. ¿Dónde están presentes esos enlaces covalentes? Voy a hacer una cadena peptídica. Supongamos, vamos a hacer referencia que esto es un péptido. Un péptido que puede estar presente en cualquier alimento, ¿no? Vamos a acá tenemos adenina, tenemos tirosina, triptófano, serina, treonina, etc. Las biomoléculas las conocemos como macronutrientes, que provienen, ¿no?, fuera del organismo, de los alimentos. Son estructuras grandes, estructuras macro. Aquí estoy sintetizando el esquema, ¿no es cierto? Tenemos entonces un péptido y lo que quiero hacer, digamos acá, referir es la presencia de estos enlaces covalentes. Los enlaces covalentes son importantes porque permiten la unión de estructuras denominadas monómeros. Los aminoácidos son los monómeros de los péptidos y de las proteínas. ¿Están presentes en los alimentos? Sí. Una proteína íntegra, el ser humano no la puede absorber, no la puede asimilar. Si yo voy a comer un pedazo de huevo, la ovoalbúmina que está presente en el huevo no se va a absorber en su totalidad, eso es imposible. Ahí entra en acción el proceso de digestión. ¿Qué es lo que hace la digestión? Y rompiendo estos enlaces covalentes. ¿Cómo se llama este enlace covalente? Es el enlace peptídico. Entonces, las peptidasas, proteasas, etcétera, lo que van a hacer es ir rompiendo estos enlaces covalentes de tal manera que se vayan liberando aminoácidos sueltos. Y esto sí es lo que realmente se tiene que resolver, y es lo que se puede romper. Existen canales transportadores en la membrana de las células del borde del cepillo que van a favorecer, sí, la absorción de estos elementos estructurales básicos. ¿Cómo se hace este rompimiento? Es un enlace covalente. Un enlace covalente es un enlace fuerte, altamente estable. ¿Qué es lo que se requiere? Acción. En este caso, ¿qué grupo de hidrolasas? Las péptidas. Si fuera una proteína, ¿qué grupo de enzimas entraría en acción? Proteasas. Ahora, carbohidratos. Carbohidratos en general, ¿no? Puede estar ahí la amilasa, la sacarasa, etc. Bien, y finalmente la catálisis covalente. Bueno, la catálisis covalente les explico con este esquema. Bueno, la catálisis covalente existe también un mecanismo conocido como mecanismo ping-pong. Lo que ocurre es que hay ingreso de una molécula para que se forme un producto diferente, pero al mismo tiempo este producto actúa como sustrato donde va a ingresar otro sustrato para formar otro producto. ¿Okay? Les explico. Bueno, acá está un extremo importante de una enzima, ¿no? Es la enzima, el carbono, bueno, CHO pareciera que hace referencia a un aldehído, pero en realidad es la serina, es un extremo serina. Tal vez los puntos críticos más importantes de un sitio activo enzimático son la presencia de los aminoácidos que tienen la presencia de un grupo alcohol. La serina, la treonina, la tirosina, son los más importantes. Pueden estar presentes otros, pero son los que resaltan. ¿Bien? Entonces, para este ejemplo específico, ¿no? Mecanismo de ping-pong para la transaminación, ocurre de la siguiente manera. Tenemos entonces la enzima, tenemos un extremo libre de la serina, ahí está el alcoholcito, ¿no? Esta enzima se va a unir a un aminoácido, la alanina. Estamos explicando el proceso de transaminación, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Que va a haber un pasaje de un grupo amino de una estructura a otra estructura. En este caso, está presente como donador del grupo amino, la alanina. La alanina tiene presente su grupo amino. Todos los aminoácidos tienen su grupo alfa-amino, ¿no es cierto? Bien.
Tenemos acá la enzima, tenemos el grupo serina y ahí se ha unido físicamente la alanina a la enzima. ¿Okay? Tenemos entonces la conformación de lo que hemos mencionado allá como complejo enzima-sustrato, ¿no es cierto? Una vez que se ha unido la enzima al sustrato, este sustrato sufre una modificación. ¿Qué es lo que ha cambiado acá? La alanina se ha convertido en piruvato. Simplemente por la pérdida del grupo amino. Estamos hablando de un proceso de transaminación. Pero ese grupo amino no se ha liberado, porque si se libera se pierde. ¿Qué hace la enzima? ¿Dónde la ha captado? No, en el extremo serina, el extremo alcohol de la serina. Se ha llevado adelante un proceso de transaminación. ¿Okay? Luego, el piruvato se libera, ¿no? Un producto liberado. Tenemos la enzima que está transitoriamente modificada, ¿no? Ya no está con el grupo alcohol, sino está con un grupo amino. Luego ingresa otro sustrato, el alfa-cetoglutarato, que es el receptor real de ese grupo amino, es el que realmente debe recibir. La enzima transitoriamente ha hecho, ¿no? Lo que ha hecho es quitar el grupo amino de la alanina, contenerlo, y ahora lo que va a hacer es transferirlo. ¿A cuál molécula? Al alfa-cetoglutarato. Para que esta molécula se transforme en ¿qué? En este otro aminoácido que se conoce como glutamato o ácido glutámico. ¿Okay? Y luego, si se dan cuenta, la enzima, si bien sigue unida al producto, se va a separar, y esto está ocurriendo acá, se libera el glutamato. ¿Qué es lo que queda? La enzima nativa, la enzima que no se debe morir, ¿cierto? Entonces, este proceso se conoce como catálisis o el mecanismo ping-pong. Si se han dado cuenta, uno recibe, otro ingresa, dona, recibe, ingresa, y así cíclicamente se puede favorecer entonces el pasaje de ciertos grupos. Específicamente estamos hablando de un grupo amino, pero ¿qué pasa si se quiere tratar de un grupo carboxilo, un grupo adenilo, etcétera? El mecanismo va a ser similar. ¿Okay? Bueno, entonces mecanismo por ping-pong. Bueno, cambios conformacionales. Las enzimas son altamente específicas, es una de las cualidades que tienen estas enzimas. Es decir, tenemos que una enzima es capaz de reconocer exclusivamente y específicamente una molécula. Hace rato hablábamos del grupo amino, ¿no es cierto? Ese grupo amino, si se han dado cuenta, una sola enzima es la que la ha ido reconociendo, ha hecho el proceso de pasaje de una molécula a otra. Si hablamos de un péptido, una enzima específica, la peptidasa, es la que se va a encargar de reconocer péptidos y romper los enlaces peptídicos. Siendo más específicos todavía, ¿qué enzima estará encargada de romper, por ejemplo, la lactosa? Es el carbohidrato más importante presente en la leche, ¿no? La leche materna, por ejemplo.